amigos de Apple. Con este vídeo quiero enseñaros cómo poder elegir temas para tus vídeos con iMovie. Los temas de iMovie son unos modelos de vídeo en los que tú insertas tus clips o fotografías y la aplicación se encarga de ponerle la presentación y las transiciones correspondientes. Dependiendo de lo que trate tu vídeo podrás elegir un tema u otro. Venga, vamos a dejarnos de teórica y vamos a verlo en la práctica. Yo ya tengo aquí importado a iMovie una serie de fotografías con las cuales quiero hacer un vídeo. Para ello, bajamos a la línea de tiempo la primera fotografía, la cual va a servir como más o menos como portada, ya que figura el título. Y ahora vamos a poner un tema de los que viene con iMovie, con el cual nos saldrán las transiciones entre foto y foto y la presentación. Para ir a los temas que trae iMovie, pulsamos aquí en Ajustes, pulsamos en Ningún tema y aquí nos sale una pantalla con todos los temas que hay. Por ejemplo, este alegre, así serían las transiciones. Este otro, por ejemplo, de canal de noticias. Aquí hay una serie de temas. Este para si se trata de algo relacionado con el cine. Saldría como las transiciones como una película. Pero yo voy a elegir este porque se tratan de fotos como un álbum de fotos. Pulsamos sobre ella, le damos cambiar. Y si os dais cuenta, nos ha puesto una transición al principio y otra al final. Y aquí un título, el cual vamos a editar, pulsando doble y tecleando aquí en mi película, vamos a teclear animales salvajes, por ejemplo. Ahora vamos a añadir las demás fotografías. Si os dais cuenta, a medida que voy añadiendo fotografías, este título, que también se puede modificar, se va poniendo en la última diapositiva, o sea, en la última fotografía. Y esta es la última. Aquí cambiamos el título. En lugar de dirigido por, pues le voy a poner autor Abraham Parra Cordero, que también lo podéis modificar, podéis poner el nombre que queráis, el nombre vuestro. Y así sería como quedaría con el tema nuestro vídeo. Más o menos así sería. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, os rogaría que comentaréis algo sobre el mismo, pulsaréis en me gusta y si ya os suscribierais a mi canal sería el no va más. Adiós, hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.